ante el atentado en contra del ejército peruano en la zona del BRAE, la muerte de 14 miembros de nuestro ejército y diversas declaraciones como las del señor ministro de Defensa, el presidente del Comando de las Fuerzas Armadas, de diversos políticos, oficiales en situación de retiro y analistas, centrando el tema del debate del BRAE en si se debió o no tener helicópteros para patrullar, visores nocturnos y chalecos para patrullar, si se debió patrullar de día o de noche, tratando de echarle la culpa a los mandos subalternos de nuestro ejército, o si llegó o no llegó, o se recortó o no el presupuesto en la zona del BRAE para patrullar o no. Es que en mi condición de militar en situación de retiro me veo en la obligación de expresar mi solidaridad con los militares muertos y con sus familias, y expresar lo siguiente. Primero, Sendero Luminoso ya no existe en la zona del BRAE. En la zona del BRAE se está dando un nuevo fenómeno: los residuos o remanentes del senderismo, gracias al armamento arrebatado a las fuerzas del orden, han degenerado en delincuentes armados o pandillas armadas, constituyéndose principalmente en fuerzas de seguridad del narcotráfico, que buscan presionar a las autoridades políticas locales en el interés de convertirse en un poder fáctico en la zona. Al no tener ni la voluntad ni la capacidad real de tomar el poder, una amenaza al Estado de Derecho, al Estado peruano, y menos un problema a la seguridad nacional. Segundo, dignificar a nuestras Fuerzas Armadas. La finalidad primordial de las Fuerzas Armadas es garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Por lo tanto, se está obligando inconstitucionalmente a nuestra Fuerza Armada se involucre en una tarea ajena a su finalidad, contribuyendo irresponsablemente a su reconversión en una fuerza policial. Nuestra Fuerza Armada viene atravesando una de sus peores crisis morales que afectan peligrosamente su operatividad. La guerra interna entre peruanos y la degeneración de nuestra Fuerza Armada en partido político durante la década de los Fujimori terminaron por disolver la moral de nuestra Fuerza Armada, que hoy tenemos que recomponer y tenemos que dignificar. Quienes tercamente quieren mantener a nuestras Fuerzas Armadas en una función policial, en un escenario donde la corrupción campea, y no permiten que éstas retornen a sus funciones constitucionales, se comportan como enemigos de esta, ya que por diversos intereses subalternos y oscuros las obligan a continuar en una guerra que ya acabó y que lo que toca ahora es entregar la posta a la Policía Nacional del Perú. Tercero, que la Policía Nacional del Perú asuma sus funciones constitucionales en las zonas del BRAE. La decisión política para que la Policía Nacional del Perú asuma su deber constitucional de garantizar, mantener y restablecer el orden interno y de combatir a la delincuencia necesariamente pasa por su reivindicación pública. En tal sentido se hacen dos cosas. Primero, un aumento sustancial de sus remuneraciones con prioridad al personal que labora en las zonas del BRAE y del Alto Huallaga. Y segundo, la elaboración de un plan coordinado con las autoridades locales para el incremento de personal policial, la instalación de comisarías en las localidades donde no existen y la instalación de unidades operativas propias de la policía. Muchas gracias, eso es lo que queríamos expresar y a continuación estoy dispuesto a responder las preguntas que ustedes crean convenientes. Señor Humala, ¿usted cree que la lucha antisubversiva de las Fuerzas Armadas habrá fracasado? Lo que yo creo es que hemos llevado el debate a un tema medular, a lo que inicialmente señalé del tema de los helicópteros, los chalecos, los visores, si se patrulló de día, etcétera. Pero nadie está planteando el tema de que la guerra ya acabó y que mientras en Chile, Ecuador, en Brasil, en Argentina, los ejércitos están desarrollando hipótesis de conflicto, están haciendo sus tareas profesionales, están fabricando armas, en el Perú estamos cuidando puentes, guaros, los soldados, tareas que les corresponde a la policía. Hemos hecho ingresar en la década de los 80 prematuramente a la Fuerza Armada en las zonas de emergencia.
ahora voluntad política de retirarlas de una función que ya se ha convertido en policial y que las Fuerzas Armadas se dediquen a sus actividades profesionales que están prescritas, están señaladas en la Constitución. No es un contrasentido, Perdón. ¿Es un contrasentido que usted señale que la Fuerza Armada debe retirarse de esta zona del BRAE y del Guayá cuando la Policía Nacional tiene menos logística, menos equipamiento que las Fuerzas Armadas y por tanto menos para responder a estos remanentes? Primero, no hemos señalado que las Fuerzas Armadas se retiren del BRAE y del Alto Guayaga, eso es falso. Lo que estamos señalando es que la guerra con Sendero Luminoso ya acabó y que las funciones para combatir a los delincuentes armados, a estas pandillas armadas que se quedaron con las armas, ya es una función policial, pero nadie está hablando de retirar las instalaciones, los cuarteles, las fuerzas del ejército peruano, en general de las Fuerzas Armadas del BRAE o del Guayaga. Las instalaciones, la distribución de las fuerzas militares obedecen a un plan de defensa interior del territorio. Vale decir, para temas de contingencias, para desastres naturales, etcétera. Lo que estamos puntualizando, lo que ya está habiendo en el BRAE, ya no es Sendero Luminoso, son residuos que se han convertido en bandas armadas y que no están buscando la captura del poder ni la República Popular de Nueva Democracia. No son una amenaza ya al Estado de Derecho y al país. Y por lo tanto, ya el combate es una tarea policial y no una tarea del Ejército o de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, con la muerte de Carlos Rosado, no es solamente una acción de una simple pandilla, es terrorismo. ¿Cómo lo califica usted así? Vuelvo a repetir, Sendero Luminoso ya se disolvió. Estos mismos delincuentes ya ni siquiera se llaman Sendero Luminoso. Sendero Luminoso era un partido que buscaba la captura del poder y entró a la modalidad del terrorismo, la subversión, la agitación y propaganda, etc. Estos que han quedado acá son delincuentes avesados, son pandillas armadas que tienen una dinámica diferente a la de la subversión. Entonces, esto corresponde combatirlos a las policías, no a los soldados. ¿Cuántos soldados más tienen que morir para que el gobierno tome la decisión política de que la policía asuma ya esta función que es netamente policial y que el ejército se dedique a sus actividades o a sus funciones constitucionales? Ahora, ha demostrado, comandante, que las Fuerzas Armadas están actuando en condiciones de vulnerabilidad muy graves también. ¿Ha servido para demostrar eso? Ojalá que no hubiéramos tenido que ver muertos para que se señalen esas vulnerabilidades en la infraestructura militar. Nosotros consideramos que necesitamos dignificar a nuestra Fuerza Armada, que está viviendo una crisis tremenda. El resultado de más de 20 años de guerra interna, de lucha entre peruanos, el resultado de haber convertido a la Fuerza Armada en partidos políticos, eso ha hecho un daño moral tremendo a nuestra Fuerza Armada. Y nosotros creemos que es el momento de dignificarla. Tenemos que decir, basta ya a que sea la Fuerza Armada manoseada, utilizada por el poder político para tareas ajenas a sus funciones. Las Fuerzas Armadas no están para estar persiguiendo a delincuentes armados, a pandillas armadas que se han quedado con el armamento de Sendero Luminoso y que ya no son Sendero Luminoso, están actuando de otra manera. Ya corresponde eso a una fuerza policial. Nuestras Fuerzas Armadas no están preparadas, no es su función para estar cuidando guaros, estar cuidando puentes, para estar chequeando a la población. Esa no es función de la Fuerza Armada. Lo que vamos a lograr con eso es desprestigiar a nuestra Fuerza Armada, que nuestros soldados estén perseguidos por supuestas violaciones de derechos humanos. Y no queremos eso con nuestras Fuerzas Armadas. Señor Humala, ¿y cuál es su posición respecto a que entre los muertos del último atentado hayan encontrado un niño de 17 años y que las denuncias continúen, que son siendo elevados o aceptándolos como voluntarios cuando apenas tienen 15 y 16 años? Obviamente nosotros estamos en la posición del cumplimiento de la ley. Tengo entendido que ya la fiscal de la Nación se ha pronunciado, va a iniciar una investigación. Yo creo que ese es un tema importante, pero que en este caso que estamos señalando, el tema medular es si las Fuerzas Armadas deben continuar realizando este tipo de operaciones en el BRAE contra bandas armadas o no, al margen de que hayan estos problemas de captación de personal que está fuera de la ley, que por ley no debiera estar en el servicio.